Hace más de 3000 años, en el corazón del antiguo Egipto, una mujer se levantó para desafiar las convenciones de su tiempo. Nefertiti, cuya belleza y poder han sido inmortalizados en una de las esculturas más célebres de la historia, no fue simplemente la esposa del faraón Akenatón. Fue una reina que jugó un papel crucial en los cambios más radicales que vivió su país. Una transformación religiosa que alteró las bases mismas de la civilización egipcia. Nefertiti, la reina del sol que cambió Egipto. Durante el siglo XIV a.C., Egipto atravesaba una época de esplendor y estabilidad. Sin embargo, en este contexto de grandeza, una revolución se gestaba en la figura de un faraón visionario, Akenatón. Junto a él, Nefertiti emergió no solo como una consorte, sino como una pieza clave en la instauración de un nuevo culto al dios Atón, un cambio que desafiaba milenios de tradición y que colocaba a la reina como una de las figuras más poderosas de su tiempo. Este cambio religioso, que alteraba la estructura del poder y la espiritualidad del país, convirtió a Nefertiti en un símbolo de una nueva era. Pero su historia no terminó con el reinado de su esposo. En la sombra de su figura aún permanecen los ecos de un poder que, en algunos momentos, pareció desafiar incluso el destino mismo. Su legado, envuelto en misterio, sigue vivo en los resquicios de la historia de Egipto. El contexto de su ascenso al poder, la dinastía 18 y el imperio egipcio. La 18 dinastía de Egipto, durante la cual Nefertiti vivió, es una de las más célebres en la historia del país. Este periodo marcó el apogeo del imperio egipcio, con una economía próspera, una fuerza militar formidable y una cultura floreciente. Durante este tiempo, el faraón Amenhotep III gobernaba con gran poder, pero su sucesor, Akenatón, cambiaría el curso de la historia al desafiar las normas religiosas y políticas establecidas. Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado», probablemente nació en una familia aristocrática, posiblemente hija de Ay, un alto funcionario que más tarde se convertiría en faraón. La unión con Akenatón, que originalmente fue conocida como Amenhotep IV, representó una alianza estratégica que no solo consolidó su poder, sino que también la catapultó a una posición de gran relevancia. En el contexto de Egipto, las reinas solían desempeñar un papel secundario, pero la elección de Nefertiti como esposa principal de Akenatón sugiere que ella no solo era una figura ceremonial, sino que poseía habilidades diplomáticas y políticas excepcionales. Su presencia en la corte de Akenatón la convirtió en una pieza clave de su reinado y en un símbolo de la nueva era que él trataba de instaurar. La reforma religiosa. Nefertiti como copartícipe de la revolución monoteísta. El cambio religioso que Akenatón implementó es uno de los aspectos más intrigantes de su reinado. Akenatón abandonó el culto de los dioses tradicionales egipcios, particularmente el dios Amón, y promovió a Atón, el disco solar, como la única deidad. Este cambio no solo fue una ruptura con la tradición religiosa de Egipto, sino también un desafío a las estructuras de poder sacerdotal que habían dominado la política y la economía egipcia durante siglos. La figura de Nefertiti estuvo profundamente involucrada en este cambio. No solo fue la esposa del faraón, sino que también compartió con él el papel de sacerdotisa de Atón. En las representaciones artísticas de la época se la muestra participando activamente en rituales religiosos junto a Akenatón, lo que sugiere que Nefertiti no era solo una consorte, sino una mujer con una poderosa influencia religiosa. Las escenas muestran a Nefertiti ofreciendo sacrificios a Atón o bendiciendo a sus hijas bajo la luz del sol, lo que refleja su papel como mediadora entre el dios y el pueblo egipcio. El cambio hacia el monoteísmo no solo fue un acto religioso, sino también una maniobra política. El culto a Atón permitió a Akenatón centralizar el poder bajo su control y reducir la influencia del clero de Amón, que había acumulado una enorme riqueza y poder. Nefertiti, al ser una figura tan visible en el culto a Atón, se convirtió en una aliada indispensable de Akenatón en la consolidación de su poder.
Además, Nefertiti aparece en algunos relieves y esculturas con un halo solar sobre su cabeza, lo que sugiere que, en algunos momentos, fue vista casi como una diosa. Su imagen no solo representaba la belleza terrenal, sino también la divinidad, una fusión de lo humano y lo divino que reforzaba la legitimidad del culto solar. La corte de Amarna, un centro de poder y cambio cultural. La nueva ciudad de Amarna, fundada por Akenatón como la capital de su imperio, se convirtió en el epicentro del cambio religioso, político y artístico de Egipto. En este contexto, Nefertiti desempeñó un papel fundamental, no solo como esposa y madre, sino también como una figura política de alto rango. La ciudad de Amarna fue testigo de un renacimiento artístico, con un estilo que se alejó de las convencionales representaciones rígidas del arte egipcio para abrazar un realismo más fluido y naturalista. Las representaciones de Nefertiti en Amarna son excepcionales. En muchas de ellas, la reina aparece no solo como un símbolo de belleza, sino también como una mujer activa en la vida política y religiosa de la ciudad. En una de las escenas más famosas, Nefertiti es representada junto a Akenatón en el templo de Atón, participando en el culto al dios solar. Esta imagen de la reina no solo refuerza su papel como consorte, sino también como una líder religiosa y política. La ciudad de Amarna también fue un centro cultural que atrajo a artistas, arquitectos y poetas. La corte de Akenatón y Nefertiti se convirtió en un lugar de gran creatividad, lo que permitió el florecimiento de una nueva forma de arte egipcio. La representación de la figura humana en una forma más realista, incluso con ciertas imperfecciones, rompió con la tradición de las representaciones idealizadas del faraón y la familia real. Este estilo artístico, que se conoce como el arte de Amarna, tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte egipcio durante y después del reinado de Akenatón. La influencia de Nefertiti tras la muerte de Akenatón, reina o faraona. El reinado de Akenatón terminó abruptamente con su muerte y su reforma religiosa fue desmantelada rápidamente por su sucesor, Tutankamón. La restauración del culto a Amón y la vuelta a las antiguas costumbres religiosas marcaron el fin de la era de Amarna. Sin embargo, la figura de Nefertiti no desapareció tan fácilmente. Existen diversas teorías sobre su papel tras la muerte de Akenatón. Algunos historiadores sostienen que Nefertiti pudo haber gobernado como faraona, adoptando el nombre de Neferneferuatón, un título que aparece en algunos registros de la época, aunque no hay consenso sobre si realmente fue ella quien gobernó bajo ese nombre o si fue otra persona, como la madre de Tutankamón, que asumió el título. Lo que está claro es que Nefertiti continuó siendo una figura influyente durante la juventud de Tutankamón. En algunos relieves y monumentos de la época se la muestra como una de las figuras más prominentes de la corte, lo que sugiere que, aunque no haya sido faraona en el sentido convencional, su poder político y su influencia seguían siendo significativos. El legado de Nefertiti, un ícono de poder y belleza. El legado de Nefertiti ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo a través de sus contribuciones políticas y religiosas, sino también por su simbolismo como mujer de poder. En una época en que las mujeres tenían un rol limitado en la política y la religión, Nefertiti sobresalió como una figura con una notable influencia en todos los aspectos de la vida egipcia. Su nombre, que significa «la bella ha llegado», trascendió su propia existencia para convertirse en un emblema de fuerza y liderazgo femenino en un mundo dominado por faraones masculinos. El famoso busto de Nefertiti, esculpido por el maestro Thutmose, es un testamento a su imagen icónica. Esta obra, que hoy se conserva en el Neues Museum de Berlín, ha sido admirada por su perfección estética y ha generado debates sobre su simbolismo. ¿Era Nefertiti realmente tan hermosa como la escultura sugiere? ¿O su imagen fue idealizada para representar un ideal divino? Más allá de su belleza física, el busto captura la esencia de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo.
Nefertiti no fue solo una reina consorte, fue corregente, sacerdotisa y posiblemente faraona. Su participación activa en la revolución religiosa de Akenatón y su representación en relieves realizando rituales sagrados sugieren que su poder era excepcional. En el arte de Amarna se la muestra en escenas de igualdad con Akenatón, rompiendo con las tradiciones que relegaban a las mujeres a un segundo plano. La desaparición de Nefertiti de los registros históricos tras la muerte de Akenatón ha alimentado siglos de especulación. ¿Murió repentinamente? ¿Fue exiliada o gobernó en la sombra bajo otro nombre? Algunos sugieren que pudo reinar como Neferneferuatón o incluso como Smenkhkare, aunque la falta de evidencias concluyentes mantiene el misterio. Su posible tumba oculta en la de Tutankamón añade más intriga a su leyenda. Hoy, Nefertiti es más que una figura histórica. Es un símbolo cultural de belleza, poder y resistencia. Su busto ha inspirado movimientos feministas y obras de arte contemporáneo, mientras que su nombre evoca el impacto duradero de una mujer que desafió su época. Su legado perdura no solo en las estatuas, sino en la forma en que redefinió el papel de la mujer en la historia. Nefertiti sigue siendo una figura envuelta en misterio. Su legado, tanto en la historia religiosa como política de Egipto, continúa siendo objeto de debate. Más allá de su imagen de belleza eterna, representa el poder de las mujeres en una época dominada por los hombres. Su influencia trascendió su tiempo y dejó huellas profundas en la historia. A través de su participación en la reforma religiosa, su poder en la corte de Amarna y su legado artístico, Nefertiti sigue siendo un símbolo de transformación y lucha por el poder. Si te interesa conocer más sobre figuras históricas que cambiaron el curso de la humanidad, suscríbete al canal y acompáñanos en este fascinante viaje. ¡No te lo pierdas!